en tu programa de las mañanas en ruta. Aquí estamos Kenny Joe, Edwin Rivera Manso, nuestro querido Juan Carlos Matos está de viaje, lo excusamos, pero ya mismito viene. Ya mismo viene, ya señoras y mismito señores. viene, Sí, que señor. disfruten por allá y esta servidora. Así que es un placer conectar con ustedes. ¿Y con quién vamos a conectar ahora? Miren, ya llegó. Con la bella pastora, directo desde Ponce, Marlín Arroyo, el reto de los teólogos. Buenos días, Moraima, para ti. Buenos días para Edwin. Buenos días, Kenny Joe. Buenos días. Y buenos días a toda la audiencia hermosa que siempre está en sintonía con nosotros en este reto de los teólogos. Gracias a todos, no solamente por la sintonía, sino por las preguntas interesantísimas que nos envían todo el tiempo. Cada semana tengo preguntas. Así es. Y tú siempre con la misma sonrisa las contestas. Oye, Amén. yo quiero que usted sepa que yo nunca he visto a Marlene de mal humor o que Santo llegue protestando. Padre. Siempre llega Muy con bien. la misma sonrisa. Así mismo. Gracias Con por ánimo, eso. con ánimo desde ánimo. Ponce. Muy Desde bien, Ponce. muy bien. Aleluya. ¿Con quién comenzamos? Quiero comenzar con la pregunta que la respuesta es un poquito más extensa, que Sí. está en manos de Edwin Rivera Manso. Pues mire, aquí nuestra amiga Nojeda pregunta, amada pastora, me gustaría saber por qué Jesús eligió los primeros 12 apóstoles de 2 en 2. Interesante pregunta, ¿verdad? De hecho, Dafne, tengo una predicación completa que te la puedo enviar de más de una hora sobre esto, que le llamé a sí mismo de 2 en 2. Vamos rápido a la Biblia. Mateo capítulo 10, versículos 1 al 4, para que la audiencia tenga la referencia. Dice la palabra del Señor. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, 12 es un número par, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera. Aleluya, que se me fue aquí la Biblia. Para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, punto y coma. Aquí tenemos los primeros dos. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Note el y, punto y coma. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Mira qué interesante la línea que quiero trazar contigo, Dafne, y con la audiencia en esta preciosa mañana del Señor. Los nombres están relacionados con la identidad de la persona. Es por eso que Jesús cambió nombres. Y dice aquí primero Pedro, pero el nombre de Pedro no era Pedro. El nombre de Pedro era Simón, y Simón significa en español caña llevada por el viento. Quiero que te imagines que si el viento da fuerte de un lado, la caña se voltea del lado contrario, ¿no? De ese mismo lado, perdón. Si el viento da de otro lado, la caña se va de ese lado. Habla de inestabilidad. Pero como es el primero, y lo primero tiene que ser firme, fuerte y fundamento, Jesús le cambia el nombre y le llama Pedro. Así que Pedro significa piedra, que es Petros, una palabra griega. Está Andrés. En esos primeros 12, no todos eran nuevos. Andrés viene de otra congregación. Andrés viene de la congregación de Juan el Bautista. Así que Andrés tiene que ver con experiencia, tiene que ver con madurez, tiene que ver con seniority, para inventar una palabra aquí. Jacobo es el hermano de Juan, y Jacobo viene de Jacob, sujetador de calcañares. Tiene que ver con oración, con ayuno, con clamor, intercesión, guerra espiritual con fuerza. El otro es Juan, hermano de Jacobo. Su nombre en griego significa Jehová es misericordioso. Así que Juan tiene que ver con amor, bondad, misericordia. Felipe, más información de Felipe en Hechos capítulo 21, versículo 8. Significa de la palabra Filipos, amante de los caballos, y Felipe era evangelista. Luego está Bartolomé, su nombre real es Natanael, y su nombre significa regalo de Dios. Mateo también significa regalo de Dios. Tomás significa gemelos. Ahora tenemos otro Jacobo, que tiene el mismo significado. Parece que el ayuno, la oración, la guerra espiritual, la vigilia es importante. Ahora tenemos un Simón, y a este Simón Jesús no le cambia el nombre, porque ya a estas alturas hay que ser flexible. Fundamento fuerte y firme, piedra, Pedro. Pero a estas alturas ya de Simón hay que ser flexible. Y tenemos a Judas Tadeo, y Judas significa alabanza. Y finalmente tenemos a Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús. Con esto establecido, vamos a los equipos de trabajo. Pedro y su hermano Andrés. Pedro, piedra, fundamento, revelación.
Andrés, madurez, experiencia. ¿Por qué Pedro no puede caminar solo? Hay gente, Edwin, con tanta y tanta revelación Sí. pero no tienen experiencia, no tienen la madurez espiritual suficiente. Y revelación sin madurez espiritual se puede convertir en una falsa doctrina. Así es. Pero por otro lado, Andrés no puede caminar solo. Andrés es experiencia, sí. Hay gente que dice, tengo 30 años de experiencia, pero cuando analizas su vida, es un año de experiencia repetido 29 veces. Así que la experiencia sin revelación se convierte en fariseísmo, en religiosidad, en tradición. Por lo tanto, aquí tiene que haber un equilibrio entre la experiencia y la revelación de la palabra del Señor. Mira qué interesante, Dafne, el primer equipo de trabajo. Ahora, el segundo equipo de trabajo está hermoso, es Jacobo y es Juan. Jacobo tiene que ver con guerra, pero Juan tiene que ver con amor y misericordia. Jacobo no puede caminar solo, porque Jacobo ve un pecador y lo manda para el infierno de forma inmediata, acaba con él. No, hay que darle amor y misericordia. Pero Juan no puede caminar solo, porque él es tan misericordioso, que él no trae corrección, que él no trae orden. Por lo tanto, hay que caminar en equipo. Jacobo y Juan traen el equilibrio perfecto de que amamos al pecador, pero no vamos a permitirle el pecado. Rápido, mire el otro. Felipe y Bartolomé. Felipe es un evangelista. Y por otro lado, tenemos a Bartolomé, que tiene que ver con dones del Señor. Evangelizamos, amén. Pero si vamos a evangelizar y vamos a decir que Cristo salva, que alguien se salve, que Cristo sana, que alguien se sane, amén. Pablo dijo que él no venía con solo palabras, sino que venía con demostración de poder. Pero vamos a Bartolomé, mucho don, mucho milagro, mucha sanidad, sin darle gloria a Cristo. Cuidado con el ocultismo, cuidado con la brujería, cuidado con la hechicería. Así que tiene que haber un equilibrio entre la palabra del Señor y los dones del Espíritu Santo, y toda gloria sea para Jesucristo. Vamos rapidito, tenemos a Tomás con Mateo el publicano, una doble porción, porque Tomás significa gemelos, lo doble, una doble porción ¿de qué? De lo que el Señor nos ha dado. Luego tenemos al quinto equipo de trabajo, de 2 en 2, Jacobo, el hijo de Alfeo, y Judas Tadeo. La guerra espiritual tiene que provocar alabanza al Señor. Judas es alabanza, porque tenemos resultados. Y el último equipo de trabajo no funcionó, que es Simón el celote y Judas Iscariote. ¿Por qué no funcionó? Porque Judas Iscariote traicionó. Nota, Dafne, rápidamente, que estamos aquí de 2 en 2, pero como si tú fueras una costurera, como si fueras una tejedora. Nosotros podemos unir todos estos nombres y vemos toda una revelación. Primero Pedro, a este reino se entra por revelación. Luego Andrés, en este reino hay que sentarse en la silla un momento para aprender, para madurar, para ganar experiencia. Jacobo III, hay que aprender lo que es oración, hay que aprender las cosas básicas, lo que es intercesión, clamor, ayuno, vigilia. Vamos, son principios básicos. Luego Juan, hay que aprender a amar a la gente. 5. Y luego nos vamos a la calle a evangelizar, porque tú no puedes evangelizar si Dios no se te ha revelado, si tú no te congregas. No puedes irte a evangelizar si tú no sabes de oración, si tú no amas a la gente. Nota que esto es vertical y horizontal. Al final del camino, a causa de que Judas Iscariote traicionó, el orden se cambió. Hubo una alteración en el orden. Y cuando vas a la Biblia, en Hechos, capítulo 1, versículo 13, vas a ver un nuevo orden. Dice, este es el orden: Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, Simón y Judas, el hermano de Jacobo. Vamos a coser, vamos a tejer. Cuando unimos todo esto, que fue el orden nuevo para que descendiera el poder del Espíritu Santo, esto es lo que encontramos. Primeramente, Pedro, la revelación del reino. 2, continuamos orando y luchando. Jacobo. 3, liberando el amor, la bondad y la misericordia. Juan, para madurar. Andrés, lo que nos coloca en una posición maravillosa para ganar vidas, evangelizar. Felipe, con una doble porción de poder. Tomás,
utilizando los dones del Espíritu Santo, Bartolomé, Mateo, en oración y tomando la herencia, Jacobo, siendo flexibles y enseñables, Simón, y todo esto para darle gloria, honor y alabanza al Señor. Judas, aquí en breves minutos un estudio bíblico de por qué lo llamamos de dos en dos. Y lo que significa cada uno de ellos. Y finalmente, Edwin, el Señor para momentos particulares decía usted, usted y usted. Ajá. Todos no. Por ejemplo, cuando para resucitar a la hija de Jairo, pensamos igual. Sí. La hija de Jairo le dijo, vente, Pedro, Jacobo y Juan. ¿Por qué? Porque esto es avivamiento. La hija de Jairo iba a ser resucitada. Avivamiento significa algo que un día tuvo vida, pero la perdió. Entonces, 20 revelación, 20 guerra espiritual, 20 amor, bondad y misericordia. Únanse a mí, Cristo, salvación. Y Pedro más Jacobo más Juan más Jesús es igual a avivamiento, niña resucitada. Vuelve a escuchar esta respuesta que sé que el Espíritu Santo te va a revelar muchísimo más. Wow. Tremendo, poderoso. Sí. Vamos a continuar ahí con la próxima pregunta. Sí, señor. ¿A quién le toca? Me toca a mí y dice así: bendiciones, amada pastora. Tengo una pregunta para el reto de los teólogos. Desde temprana edad he escuchado que el gallo, relatado en la historia cuando Pedro niega a Jesús, es referente a un gallo, el animal. En estos días he estudiado sobre las pequeñas cosas que nos llevan a ser infieles con el Padre y me tropecé con este versículo. Estudiando el mismo, encontré que el gallo que cantó 3 veces no fue un animal, sino un pregonero. Incluso en un comentario bíblico que menciona que el gallo es un instrumento que anunciaba al pueblo el tiempo de reunión. Sáqueme de este atropello, por favor. Ella usa la palabra atropello, me reí. Me reí bastante cuando leí esta pregunta. Sáqueme de este atropello. Primeramente, quiero felicitarte por los deseos de aprender. La palabra del Señor nos dice que debemos escudriñar las Escrituras. Así es. Y escudriñar es no leer a simple vista, sino profundizar. Y te quiero felicitar por ese deseo de aprender. Pero, bueno, no estábamos allí. Y como no estábamos allí, tenemos que entonces prestarle atención a lo que dicen los traductores. Y hay 2 formas de interpretarlo. La Biblia fue escrita en griego, en arameo y en hebreo. Y cuando vamos a la palabra gallo, la palabra hebrea es heber y la palabra griega es alector. Y aquí está la situación, que ambas palabras se pueden significar tanto hombre como gallo. Y al momento de los traductores decidir, ellos decidieron gallo como animal. El gallo cantó. Por eso vemos en la mayoría de las películas que lo que canta es un animal, el gallo cantó. Pero aquí es que se le da el giro. Y es que probablemente, mira la palabra que estoy utilizando, probablemente, aquí no hay nada seguro, se refería no a un animal, sino a un ser humano, a un pregonero, el pregonero del templo que ingresaba, una figura importante en la vida y funcionamiento del templo. ¿Y en qué consistía el trabajo del pregonero? En anunciar en voz alta el inicio del servicio de la mañana. Así que ese canto del pregonero llamaba a los sacerdotes, a los levitas y a los adoradores para que todos se prepararan para el servicio. Todos los sacerdotes se preparan para el sacrificio, todos los levitas a sus puestos, todos los israelitas se acercaban a adorar cuando el pregonero, como si fueran las campanas de la iglesia, lo anunciaba. Y algunos piensan que ese canto del gallo era en realidad una voz que resonaba durante la madrugada. Esta es la historia preciosa de Jesús y Pedro en el patio cerca del templo y posiblemente escucharon al pregonero del templo. Pero dije posiblemente, porque los traductores decidieron utilizar la palabra gallo como un animal que cantó. Termino mi respuesta. Independientemente de que haya sido una campana, un animal o un pregonero, no importa. Lo importante es que la profecía de Jesús se cumplió. Y cuando el gallo cantó, Pedro entendió el plan de redención.
Pedro recordó las palabras de Jesús, hubo una profecía cumplida. Eso es. Bueno, señoras y señores, hoy se nos queda. Hoy a estamos, la última. Yo creo que ya la última no da tiempo porque estamos ahí. 30 segundos. Bueno, si es 30 cortita, segundos. pues Dale, también vamos dale, a el cogerla. bautismo y la prometo. Santa Un Cena minutito. son esenciales para nuestra salvación. Ay, No son esenciales para la salvación. Simplemente es una práctica que tiene que ser practicada porque fue instituida por el Señor Jesucristo. Te me vas a leer de asignación Lucas 22:15 y 1 de Corintios 11:24. Pero el requisito para salvación es creer y confesar a Jesús. Eso es. Wow, 30 señoras y segundos. 30 señores, segundos. La liquidó con profundidad, con Muy Biblia bien. y con excelencia, como Te lo siempre prometo. funciona Como Marlene siempre. Arroyo. Marlene, tus libros, tu ministerio, Sí, invitaciones, por favor. ¿cómo lo hacemos? Claro que sí, estamos en Ponce, Puerto Rico. Pastoreamos Ciudad de Avivamiento. Cultos todos los domingos, 9:30 de la mañana, enseñanza de la palabra. Miércoles, hoy, 7:30 de la noche. Puedes adquirir nuestro libro, El Reto de los Teólogos. También tenemos disponible la Biblia Sefer Dabar, llamándonos al 787-644-2544 y finalmente